Bienvenido a Limalinen Talks, un espacio creado para compartir contenido de crecimiento personal y profesional relacionado al descanso y el sueño. Hoy tenemos a la gran Maca. La pueden seguir ahí, Maca Wellness. Ella es nutricionista, es deportista, corre sus maratones y es una curiosa de la vida. Así que nada, Maca, muchísimas gracias por venir, por favor. Yo tengo demasiadas preguntas, quiero aprender muchísimo más sobre el sueño, nutrición, los tips, los hacks para poder dormir mejor, qué no comer. Hay tantos mitos que escucho y vamos a contestar sus preguntas. Así que, por favor, cuéntanos. Bueno, primero gracias por la invitación. El sueño es una de estas pasiones que apareció en mí a raíz de la pandemia, cuando mucha gente tenía muchos problemas para dormir, mucho insomnio. Cuando empecé a investigar dije, wow, qué relacionado que está y qué poco hablamos del sueño. Es como quizás lo que más postergamos en la vida y siempre decimos, ya, después duermo, ¿no? Después recupero el sueño. Claro, sacrificas el sueño, ¿no? Por encima de todo, y en realidad el sueño, como dice Matt Walker, es un superpoder que tenemos. O sea, creo que si no partimos de la base del sueño, el resto de cosas no funcionan. No funcionan. Nada, tu cerebro, tu energía, tus ganas, Tu metabolismo, tus hormonas, no funcionas, ¿no? Cerebro, Nada. Y creo que dentro de toda la información que busqué, hay una epidemia de la falta del sueño. O sea, la gente, ahí está, yo diría que es una pandemia de que la gente realmente no duerme bien. El Foro Económico hizo una encuesta hace un par de años a nivel mundial, encuestó a una cantidad alucinante de gente y el 67% de gente respondió que no sentía que dormía bien ni que dormía lo suficiente. ¿Por qué? Eso es 2/3 de la población mundial. ¿Por qué? Porque no tienen, o sea, sienten que no descansan bien, sienten que no duermen las 7, 8, 9 horas recomendadas, sienten que tienen el sueño entrecortado, hay gente que tiene el sueño muy ligero, hay gente que se despierta cada rato, hay gente que, o sea, hay muchas razones de por qué no se duerme bien, pero que tú digas, oye, ¿qué tal duermes? Más o menos, ¿no? Y más o menos, llévalo a 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, es bastante. Cuéntanos un poquito más sobre, ahora entremos al tema de nutrición, que a todo el mundo nos gusta, de la alimentación. Bueno, yo cuando empecé a investigar el tema del sueño, lo dividí como en 2 partes, ¿no? Es porque dije, ok, ¿cómo está relacionado el sueño y la nutrición? ¿O cuál es la conexión que hay entre la alimentación y el sueño, el dormir bien? Y de ahí me di cuenta que yo lo podía, desde mi óptica como nutricionista, separarlo en 2 partes. Es, ¿qué pasa cuando no duermes a nivel general? ¿Y qué pasa cuando no duermes ya netamente hablando de tu salud metabólica, ¿no? Que está relacionado con la nutrición y la alimentación? Entonces, si hablamos primero, y creo que se tiene que partir quizás de lo más básico, que es que cuando tú no duermes a nivel general, lo que pasa es que no tienes energía, te sientes cansado. O sea, es como lo básico, lo clásico. Mal humor. Estás de mal humor. Sí. Si vas un poquito más profundo, empiezas a reconocer o identificar que no dormir te afecta a nivel cognitivo. Quiere decir que no tienes el mismo nivel de atención, que afecta tu memoria, afecta tu atención en general, como la retención de cosas, y esto afecta en tu trabajo, en tus estudios, ¿no? Y se ha visto que la falta de sueño empieza a deteriorar el cerebro, ¿no? Las neuronas, se empieza a ver como se empiezan a producir unas sustancias que son tóxicas para el cerebro. Si sigues indagando un poquito más, cuando no duermes, al tener justamente lo que tú dices, estás de mal humor, afecta tus emociones. Las personas que no duermen son menos empáticas. Y eso está como recomprobado, ¿no? Entonces, porque claro, si tú estás de mal humor porque estás cansado, ¿qué empatía vas a sentir por el otro, no? Hay más ansiedad. Y al mismo tiempo, cuando no duermes lo suficiente, hay un deterioro en tu sistema inmune y hay un deterioro en todo lo que es el tema hormonal. Se empiezan a desbalancear las hormonas y ahí es donde empieza a entrar el tema de nutrición. Pero si retrocedemos un paso antes, cuando tú no duermes lo suficiente, se empieza a afectar tu sistema inmune y por ahí es más o menos donde empieza este tema de que yo me pongo a indagar sobre el sueño porque fue en la época del COVID. Entonces hablaban, pues, ¿no? Que sí, que la vitamina C para prevenir las enfermedades y el sistema inmune. Y yo decía, ¿pero qué más hay? Y el sueño son esas cosas. Cuando tú no duermes lo suficiente, empiezas a deteriorar tu sistema inmunológico y quiere decir que te vuelvas propenso a poder contraer enfermedades, tanto virales como bacterianas, como de repente enfermedades cardiovasculares, ¿no? Enfermedades crónicas no transmisibles que se le llaman. Y decimos, oye, ¿pero por qué me enfermo tanto? Entonces, ¿qué puede estar pasando? De repente no estás durmiendo. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿cuántas veces le pregunto yo a mis pacientes si es que duermen? Y nunca, porque a mí nunca me enseñaron. O sea, el sueño no formaba parte de la ecuación de la enseñanza, no sé si ahora, pero en ese entonces cuando yo estudié no se hablaba del sueño y el impacto que tenía el sueño en nuestra salud. Entonces
dije, qué loco, yo nunca le pregunto a mis pacientes cómo duermen, porque yo me empecé a dar cuenta que, claro, te podían hacer el plan de alimentación, hacían ejercicio, pero no veían los resultados, ni que ellos esperaban, ni que yo esperaba. Y decía, pero ¿por qué está pasando esto, no? Y luego indagando era, oye, ¿cuántas horas estás durmiendo? Ah, pucha, 4, 5. Y de ahí cuando empecé a estudiar el tema del sueño, dije, eso es, está conectado. ¿Y qué es lo que pasa? Ya entrando al tema de nutrición. O sea, sé que si queremos hacer la dieta, hacer el deporte, no vale si es que no dormimos bien y nuestras horas, porque cognitivamente, fisiológicamente no vamos a estar... Hormonalmente no funciona. ¿Y por qué? El tema del deporte, por ejemplo, se ha visto en estudios que a menor horas de sueño, mayor probabilidad de lesionarte. Entonces, cuando empiezan estas preguntas en mí, yo me empiezo a cuestionar, ¿no? De por qué el sueño, no le da más tanta importancia al sueño. Yo siempre me preguntaba, qué loco la gente, o sea, yo nunca entendía a la gente que se despertaba a las 4 o 5 de la mañana para entrenar, ¿ya? Y decía, pero si se acuestan a las 12 de la noche y se despiertan a las 4, lo que uno piensa inmediatamente es, no, le está haciendo bien a su cuerpo porque se despierta a entrenar, no está haciendo ejercicio, está siendo saludable. Pero si te pones a pensar, realmente qué tan saludable está haciendo si solamente le estás dando a tu cuerpo 4 horas de sueño y de ahí lo estás sometiendo a actividad física. ¿Es realmente saludable? Creo que es todo lo contrario, ahora que he estado leyendo. Es como, tienes que dormir bien para entrenar, si no, tu Exactamente. cuerpo va a sufrir. Va a sufrir. Y puede ser que no sufra en ese momento, pero si lo haces constantemente, va a sufrir y te va a pasar la factura. Te vas a lesionar, no vas a rendir igual. Necesitas el descanso, tanto descansar de entrenar como el descanso del sueño, para que tus músculos se puedan regenerar y recuperar. Porque cuando duermes pasa esto. El sueño es como este momento de pausa para que todos los tejidos en tu cuerpo se regeneren y puedan como repararse, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer esto. Entonces, esa es una pregunta interesante y siempre la dejo ahí rebotando, porque si tú eres de esas personas que se despierta para entrenar, pero sacrifica el sueño, hazte la pregunta, ¿realmente le estoy haciendo bien a mi cuerpo? Entonces, ahí la dejo rebotando para que piensen, ¿ya? Pero con el tema de la nutrición, bueno, esto de lo que hablábamos, ¿no? Afecta tus hormonas y se ha visto que cuando tú duermes menos de lo que deberías de dormir, cuando estás sleep deprived, como se llama en inglés, en español suena un poco raro porque es como estás depravado del sueño o deprimido del sueño, ¿no? Ya tienes falta de sueño. Lo que pasa es que tu hormona del hambre, que es la grelina, aumenta y tu hormona de la saciedad, que es la leptina, disminuye. ¿Qué quiere decir? Que tú sientes hambre constantemente y te está pidiendo tu cuerpo no comida, una ensalada, no te está pidiendo una manzana, no te está pidiendo una mandarina, lo que te está pidiendo es energía, grasa, azúcares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de por sí hay una falta de energía que estás teniendo, porque no le estás dando el sueño y el descanso, entonces te falta energía, y esos alimentos ricos calóricamente te dan esa energía. Entonces, y ahí viene el tema de que ahí quizás hay decisiones con menos pensadas a la hora de elegir un alimento, y se ha visto en estudios, ¿no? Ponen a 2 grupos, uno que duerme las horas que tiene que dormir, otro que no las duerme, y los ponen en un buffet, pero nadie sabe qué están testeando, ¿no? Y las personas que no han dormido las 7, 8 horas suelen irse casi siempre por los chocolates, por las cosas ricas en azúcares, en refinados, por grasas, porque tu cuerpo te está pidiendo. Entonces la toma de decisiones no es tan como consciente, es más instintiva, que es normal y natural porque tu cuerpo te está pidiendo eso, ¿no? Entonces, y tú lo ves en cualquier ciudad. Llega la hora después del almuerzo, en las oficinas, 4 de la tarde, ese bajón que te viene de energía propio de justamente después de comer, ¿no? Hay como una baja energía porque toda tu energía está en tu sistema digestivo. ¿Y qué haces? Un postrecito, un chocolatito, una gaseosita, un cafecito, ¿no? Y ahí viene el tema de la cafeína, que ya después vamos a entrar, ¿no? Pero para terminar el tema de las hormonas, cuando no duermes suficiente, tus hormonas se empiezan a desbalancear. Eso es lo que estaba escuchando. O sea, había gente, ahora me estoy informando más, y decían, si es que no duermes, engordas. O sea, en verdad sí está relacionado. Sí, o sea, lo que pasa es que aumenta tu porcentaje de grasa visceral. O sea, el concepto correcto es eso, no es que simplemente engordas, Claro. es que tu composición corporal empieza a cambiar porque hay un aumento de grasa visceral en tu cuerpo, propio de estos cambios metabólicos. Por eso, cuando yo hice TED Talk que les estaba contando en el 2021, era cómo el sueño impacta tu salud metabólica, ¿no? Metabólica siendo todo el tema hormonal. Porque no solamente está el tema de la hormona del hambre y la hormona del sueño, sino que también está el tema del cortisol. Que el cortisol es la hormona del estrés. Que el cortisol es bueno, o sea, la gente ahora está con fobia, pavor al cortisol y todo es el cortisol y el cortisol es el enemigo. No, el cortisol se necesita y por algo lo producimos. Cuando tú te despiertas, o te vas despertando, ¿no? 5 o 6 de la mañana, naturalmente tu cortisol empieza a subir porque esa es como la señal para que tu cuerpo diga, está entrando en alerta para despertarse.
Y el cortisol es normal que suba. Luego debería de bajar. Pero no baja, pues, porque vivimos en un mundo estresado. Salimos a las 6 de la mañana, ya hay tráfico, las bocinas, la gente grita, no te dan pase, ya, el mundo empieza, tu día empieza caótico, ¿no? Entonces, en vez de que el cortisol haga esto, sigue, y ahí ese es el problema, que el cortisol elevado causa una inflamación crónica. Pero ¿qué pasa cuando no duermes? Cuando no duermes, hay un estrés, tu cuerpo está estresado, y ese estrés genera inflamación, y eso a la vez aumenta tu cortisol. Y si tu cortisol aumenta constantemente de manera crónica, tienes una inflamación crónica. Y eso sí se ha visto que está relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardíacas, hipertensión, resistencia a la insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el cortisol sube y está constantemente elevado, la insulina también va a ser constantemente elevada. Todo está conectado. Todo está conectado. Entonces, dormir, de verdad, Es el pilar. es un pilar, es el pilar fundamental. O sea, ponte a ver cuando los bebitos nacen. Instintivamente, ¿qué hacen? Duermen, comen, duermen, comen, duermen, comen, y así se la pasan. Y duermen más de lo que comen. Duermen como 20 horas al día. Todas las células, todos los animales vivos, todos duermen. Porque necesitamos dormir. Y muchas veces decimos, ok, Lo dejamos el ahí. fin de semana recupero. Claro. Y en verdad el sueño no se recupera. Nunca se va a recuperar en su totalidad. No, nunca. Entonces, es bien interesante porque ahí tenemos nosotros un game changer, como se llama, ¿no? O sea, como se dice, es qué tanta importancia le estamos dando a esto, ¿no? O sea, inviertes tanto en comer bien, inviertes en el ejercicio, ¿por qué no inviertes también en el sueño? ¿No? O sea, no es algo que, lo postergas porque en verdad te va a pasar la factura. Y lo que hablábamos hace un ratito que te decía lo de la cafeína, ¿no? Cuando viene este ciclo, ¿no? Del cafecito de la tarde. Yo era de esas antes. Yo me tomaba un café antes y yo sí me podía quedar dormida. Luego entendí que el quedarme dormida no significa el que la cafeína no me está afectando. Es que estoy físicamente cansada y me voy a quedar dormida. Pero no llego a entrar a todas las etapas del sueño como debería porque la cafeína bloquea esto. La cafeína no solamente está en el café. La cafeína está en el té, en las gaseosas, en el matcha, en las bebidas energizantes. De hecho, hablábamos con Dani antes de empezar de que muchas personas no saben que muchas gaseosas tienen cafeína. Y tú ves en los cumpleaños, ¿no? Gaseosas infantiles, claro, en los cumpleaños infantiles, o ves que salen a comer en familia y hay gaseosa y son las 8 de la noche y le están dando gaseosa a los niños. Más allá de un tema del azúcar y lo que tú quieras, el tema de la cafeína. Y la cafeína tiene una vida media de 5 o 6 horas, que quiere decir que si tú te tomas un café o cualquier bebida que tenga cafeína a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, 50% de esa cafeína todavía es en tu sistema. No te puedo creer. Y la cafeína no permite que entres adecuadamente a tus ciclos del sueño. Entonces, ¿qué pasa? Caes rendida en la cama porque estás físicamente cansada, pero no tienes un sueño de calidad. Porque la gente dice, no, ya, yo sí duermo mis 8 horas. Pero, ¿son de calidad? Porque tú puedes dormir 8 horas, pero te puedes despertar en la noche, no es ligero, no llegas a todas las etapas, a los ciclos que deberían del sueño. Y entonces te despiertas cansada. ¿Y qué es lo primero que haces en la mañana? Celular. Te tomas un café. Está bien, vas al café. El celular más el café, ¿no? Las dos cosas que no deberías hacer al principio cuando empiezas el día. Entonces, claro, te tomas el café, tienes este boost de energía a las 7, 8 de la mañana y luego empieza a bajar el efecto de la cafeína y a las 4 de la tarde otra vez la cafeína. Y empiezas en este ciclo vicioso. Es como que le metemos al cuerpo sin querer, queriendo, pero así, con todo, Sí. ¿no? Y no descansamos, no desconectamos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque estamos en piloto automático. El piloto automático. Porque no conocemos, de repente, ya nos olvidamos de cómo se siente no sentirse así, ¿no? Entonces tú ahora me das un café a las 8 de la noche, que ya no lo hago, o sea, yo ya no tomo cafeína después de las 3 de la tarde, pero si por A o X tú me das un café a las 6 de la tarde, yo voy a estar rebotando a las 10 de la noche porque ya sé cómo se siente mi cuerpo, ¿no? Y otra cosa que también he dejado de hacer es no tomar cafeína primera cosa en la mañana. Yo antes me despertaba y antes de irme a entrenar me tomaba un café. Ya no lo hago. ¿Por qué? Porque, con lo que te decía, nuestro cuerpo produce cortisol de manera natural y el cortisol es un estimulante, o sea, es una hormona que te genera alerta. Entonces, si tú ya estás con el cortisol elevado, meterle cafeína es un poco innecesario. Entonces, la recomendación es que recién puedas tomar una bebida con cafeína a los 90 minutos de haberte despertado, ¿no? Si te despiertas a las 6 y recién a las 8 de la mañana, digamos, podrías, ¿para qué? Para que no afecte con tu cortisol, con tu producción natural de cortisol. Pero claro, son cositas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Bueno, felizmente te tenemos a ti porque estoy aprendiendo demasiado. Entonces, en conclusión, tú recomiendas no tomar
ni café, ni gaseosas, ni té, ni el matcha, nada que consuma, Que tenga que tenga casi cafeína a partir de las 2, 3 de la tarde. 2, 3 de la tarde. Sí, porque ponte a pensar, claro, porque tiene una vida media de 5 o 6 horas. ¿Qué es lo que pasa? Para que más o menos entiendan, y aquí viene un poco la parte didáctica, se tienen que imaginar conmigo. Es como, ¿has visto las sillas musicales? El juego de las sillas musicales, ¿no es cierto? Hay una silla para cada persona, ok. En nuestro cerebro hay receptores, ¿ya? Que serían las sillas musicales. Son específicos para una sustancia que se llama adenosina, que la produce nuestro cerebro, que es lo que te induce el sueño, ¿ya? Entonces, si el receptor de tu cerebro es la silla musical y la adenosina son las personas, hay un receptor para una adenosina y un receptor y así, ¿no? La cafeína tiene una estructura química muy, muy, muy parecida a la adenosina. Entonces es como que tú tengas 10 sillas y 10 adenosinas, pero ahí metiste 20 personitas más y ahora son 20 personas peleando por 10 sillas. Son 10 moléculas de adenosina, 10 de cafeína peleando por 10 de receptores. Y empieza a desplazar, entonces le va quitando espacio. La cafeína le va quitando espacio a la adenosina. Entonces, en lugar de empezar a inducir el sueño, Todo te lo mantiene contrario. alerta. Más o menos para que entiendan el juego con las sillas musicales. Acá hay una pregunta. Dicen, ¿qué es más importante? ¿Comer bien, dormir bien o hacer deporte? De hacer deporte es la tercera, de todas maneras. Ya. Ya. Porque si no comes bien, no vas a rendir bien. Y si no duermes bien, no vas a rendir bien. O sea, yo te diría, la nutrición y el sueño son la base. Y si tú me preguntas hoy por hoy, yo te diría que el sueño va primero. Pero ahí nomás está la nutrición. Porque si no duermes bien, el resto de cosas no funcionan. Qué importante es dormir bien. Ahora, hay una preguntita aquí. ¿Y en cuánto tiempo las hormonas se empiezan a regular después de que ya empezaste a dormir bien? Yo te diría que más o menos 7, 10 días, ¿no? Porque hay un tema ahí del ritmo circadiano también. El ritmo circadiano es este reloj interno que todos tenemos, que trabaja en en un horario de 24 horas que está regido por la luz. Entonces, si el ritmo circadiano está on point, está regulado, nuestras hormonas empiezan a regularse. Y nosotros nos podemos demorar en regular el ritmo circadiano, sí, más o menos 7, 10 días, ¿no? Si empiezas a hacer las cosas bien. Porque tienes que desaprender y tienes que empezar a reaprender y a recalibrar, por así decirlo, el tema de las hormonas. Cosas que pensamos que no afectan, como lo de la cafeína, como la luz azul, el tema de las pantallas. Nosotros estamos acostumbrados a que esté en casa quizás todo prendido y nuestro cerebro asocia la luz con el día y el día con estar despierto. Entonces hay una recomendación súper importante que es que a medida que va bajando la luz natural, o sea, se empieza a oscurecer, nosotros también vayamos bajando la intensidad de las luces de la casa. ¿Qué quiere decir? No tener toda la casa prendida como si fuese un castillo, pues, ¿no? O sea, y menos aún lugares como tu habitación. O sea, en vez de tener la luz grande, puedes prender una luz chiquita, Una lamparita. directa, por ejemplo, ¿no? Una lamparita. Si tienen la posibilidad de comprar estos reguladores como dimmers que hay, De luz. también sería una buena opción. O sea, simplemente cambias el switch del, ¿cómo se llama? El interruptor. Sí. Y puedes tú ir calibrando. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto que tú puedes setear las casas inteligentes, setear de que las luces a cierta hora empiecen a bajar de intensidad. Y el celular. O sea, yo veo a veces, y yo he pecado de esto un montón de veces, ¿no? De que son las 10, 11 de la noche y estoy con el celular con el brillo a 100. Y mi novio me dice, bueno, ahora esposo me dice, escúchame, te estás reventando los ojos, o sea, bájale el brillo a tu pantalla. Ah, sí, tienes razón, ¿no? Ahora ya soy mucho más consciente de eso, pero el celular, casi todos tienen ahora esta función de o el modo nocturno Sí. o ponerle la luz más amarilla, entonces bajarle la intensidad. Y lo ideal, que yo sé que es un poco utópico, porque todos vivimos hiperconectados ahora, pero es tratar de no ver pantallas una media hora antes, una hora antes, ¿no? Antes de dormir. De dormir. Siendo pantallas tu tablet, tu laptop, La tele. la tele. ¿Cuánta Bien. gente se queda dormida y se le cae el teléfono en la cara así, Ha pasado. viendo, ¿no? O se queda y se despierta con el teléfono en la mano, porque estamos, o sea, es un mal necesario, ¿no? Pero eso es algo que nosotros podemos empezar a controlar. Incluso podríamos poner una alarma, ¿no? Y como que, oye, ya se acabó, así como los niños, ¿no? Ya se acabó la hora de la tele, ya se acabó la hora de las pantallas. Y te duermes contigo mismo y tus pensamientos. Es que ya no pensamos, porque todo el día estamos hiperconectados. Leer un libro. Leer un libro. Puedes leer un libro. O meditar, el personaje no respira. Respirar, ¿no? Mucho de esta ansiedad, mucho de este estrés, y que es generalmente lo que no nos permite dormir en la noche, llega gracias a
la hiperconectividad, ¿no? O sea, ¿cuántas personas se quedan pensando porque lo último que hicieron fue cerrar el correo de chamba antes de irse a dormir? Entonces, tenemos que nosotros poner nuestros límites también, porque al final es nuestra salud, ¿no? Y es una inversión. O sea, si nosotros no ponemos los límites, nadie más lo va a hacer por nosotros. Parte de nosotros, tomar conciencia y por lo menos tratar, ¿no? Con estos tips que nos das de mejorar y priorizar nuestro sueño, ya sea las horas que tengamos, pero que sean sueños de calidad. Sí, Aquí una pregunta. ¿El celular es malo al despertarse? ¿Por qué? sí. El celular, sobre todo si entras a redes sociales, porque las redes sociales, o sea, y esto ya está comprobado y recomprobado también, son hits de dopamina. El scrolling es dopamina, 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 dopamina. Entonces, Por eso te quedas pegado. exactamente, es que para eso está diseñado, pues, Claro, que te quedes o sea, pegado y no salgas de la... Psicológicamente Y el algoritmo sabe perfectamente qué te gusta y qué te jala, ¿no? Entonces, yo siempre me río porque nunca te ha pasado que estás conversando de algo con alguien y de la nada abres tu computadora y te sale una publicidad de eso y es como que, brother, me estás todos los escuchando. días. ¿Qué pasa, manjas? Yo te diría que sí, definitivamente no es recomendable, no es lo primero que hagas. Yo eso lo tengo implementado ya hace más de un año. Yo me despierto y yo no veo mi celular ¿Cuánto tiempo después? hasta después de entrenar, o sea que mínimo 1 hora. Yo no abro correos, no abro WhatsApp, no abro Instagram, no abro TikTok, no abro nada. Todo eso puede esperar 1 hora después. Porque si yo empiezo mi día con voy a revisar qué correo tengo, el nivel de estrés ya empieza arriba. Y lo que sí tienen que hacer, en vez de ver la luz de acá, es ir a ver la luz natural. Luz natural. Porque eso ayuda a regular tu ritmo circadiano. O sea, uno debería despertarse y abrir las cortinas de su cuarto para que entre esta luz natural, porque la luz natural ayuda a regular tu ritmo circadiano, empieza a hacer que se empiece a calibrar este reloj interno. Y no solamente eso, sino también la constancia, porque generalmente somos constantes con la hora que nos despertamos. Pones tu despertador todos los días a las 6, 7, a la hora que te despiertas. Pero nunca eres constante a la hora que te vas a dormir. O sea, la mayoría de gente, yo te diría que el 50%, un día se acuesta a las 10, otro día se acuesta a las 12, otro día se acuesta a las 11, otro día se acuesta a las 2 de la mañana. No hay una constancia. Ya, esa desregularidad o irregularidad valora tu ritmo circadiano. Entonces, yo recomiendo, si no eres constante en tu hora de irte a dormir, pon una alarma. Una alarma una media hora antes que te diga, oye, faltan 30 minutos. O sea, necesitamos una rutina De todas maneras. para dormirnos y también Así como te despiertas, Sí. para dormir también, porque al final la constancia es lo que regula el ritmo circadiano. Es lo caso, pero una mala noche, una noche de pánico y locura, de jugar y de color, te malogra todo el ritmo circadiano como por 2, 3 días. O sea, la gente, tú lo ves, se desveló, se acostó a las 5 de la mañana, ¿no? Y un sábado, en realidad un domingo, y el lunes está machete, y el martes sigue cansado, y recién el miércoles empieza a recuperar, y el jueves por ahí ya un after office y otra vez empieza el ciclo, ¿no? Entonces hay que aprender a priorizar. O sea, yo priorizo mucho mi sueño ahora, mucho, mucho, mucho. O sea, yo antes sí era de las que me despertaba a pesar de que no hubiera dormido lo suficiente. Yo me podía acostar a las 2 de la mañana y me despertaba a las 6 a entrenar. Ya no lo hago. Si yo no dormí por lo menos 6 horas y media, yo no me despierto a entrenar. Me despierto más tarde, entreno en la noche, lo que sea. O no entreno ese día. Wow. Sí. Perfecto. Y con respecto a los alimentos, ¿qué alimentos recomiendas consumir en la mañana, en la noche? Ya, en realidad no hay como que alimentos así que directamente te digas, si comes esto, vas a dormir mejor. Ok. No, es el conjunto de cosas que haces. Entonces, recomendaciones son, por ejemplo, lo de la cafeína, número 1. Eso ya está dicho y hecho. Aquí preguntaron, ¿cafeína en el té? Tiene, Sí, ¿no? y si tiene teína también. Teína y Sí, cafeína. no tanta, porque, por ejemplo, una taza de café tiene más o menos 100 miligramos de cafeína, más o menos, ya entre 90 y 100. Una taza de té puede tener 70, ¿no? Dependiendo, el matcha también. El café descafeinado, algunos tienen un poquito de cafeína. Te estoy hablando que 5 miligramos, que no es casi nada, ¿no? Otros sí tienen 0, o sea. Pero si te quieres tomar un café en la tarde, tómate un descafeinado, para que no tengas ese impacto de la cafeína. Pero, ¿qué cosas te recomendaría? Por ejemplo, la hora que ahora cenas. Mucha gente cena y se va a dormir. Si tu cena ha sido voluminosa, probablemente tu digestión no sea tan buena y lo que te va a mantener despierto o incómodo, más que nada, porque puede ser que te quedes dormido pero no dormiste bien, es el tema de la digestión. Si comes mucho, ¿no?